buenos días, bienvenidos a otro martes de Tendencias en Radio Líder. Yo soy Teresa Valde y hoy tengo una invitada súper especial, Mamen Casal, directora de producción de la productora Ficción, productora que está detrás de las series españolas con más éxito de los últimos años, como Operación Marea Negra, Vivir sin permiso, En cine tratamos demasiado bien a las mujeres. Y ahora, si os habéis conectado a Amazon Prime Video, habéis visto que lleva varias semanas en número 1 en España, Punto Nemo, y de eso queremos hablar hoy, porque ella es la directora de producción de esta serie. Mamen, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por traerme, me hace mucha ilusión. Gracias por venir, estoy feliz, de verdad, estoy feliz de que una serie producida aquí en Galicia esté teniendo tantísimo éxito y que además esa serie tenga como directora de producción a una mujer y a una mujer joven. Esto me encanta, porque el audiovisual, como sabemos, no es el sector donde las mujeres estén más representadas. No, de hecho, sí que somos, empezamos a ser bastantes directoras de producción mujeres jóvenes, audiovisual, jefas de departamento. De momento no está fraguando muy bien eso, seguimos siendo la excepción. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el papel de una directora de producción? ¿En qué consiste tu trabajo? A ver, yo como soy plantilla fija de Ficción Producciones, es verdad que mi trabajo, como directora de producción también toma otras ramas, pero voy a intentar centrarme solo como en la parte de dirección de producción. Un director de producción es el primero que se incorpora al proyecto, de los primeros, aparte del equipo creativo, y desde el momento que entra, su principal objetivo es hacer un presupuesto de coste, de decirle al productor ejecutivo, oye, esto es lo que va a costar hacer esta serie, y en el momento en el que te dicen, oye, pues esto sí, esto no, proponer y decir, oye, pues mira, necesitamos grabar en una isla desierta, no sé qué, bueno, pues yo te propongo que grabemos en esta isla que no está desierta, está cerca, pero nos puede dar como isla desierta. Entonces, ahí está la parte creativa del trabajo, y luego contratar a todo el mundo, tanto el equipo artístico como el equipo técnico, como cerrar las localizaciones, es un poco el supervisor y es el director un poco de orquesta de toda la parte técnica. Veo que es como convertir una idea en algo concreto y tangible. Hacer realidad una idea que alguien tiene, ¿no? Una idea, un guión que en verdad es una idea, ¿no? Sí. Convertir eso en algo concreto y tangible y realizable. Y satisfacer las necesidades del director, cumplir las necesidades de los actores, no pasarte de presupuesto, luego hacer, una vez que tienes la idea y que hacer balance con todo y un poco también de como si fuese un circo esto, e intentar que todo el mundo esté contento. Bueno, me parece un trabajo muy difícil, la verdad. Aglutinar todo esto y hacerlo tan bien, la verdad, como lo que se refleja en esta serie a la que he estado totalmente enganchada. Yo ya la he terminado. Invito a todo el mundo a la que lo veo. Me está diciendo Álvaro, aquí lo estamos viendo, que él también y que le ha gustado muchísimo. Qué difícil es ahora mismo acertar, ¿no? Porque estamos en un momento con las plataformas, ¿no? Hemos asistido todos a este cambio de paradigma en el tema de audiovisual, que antes teníamos lo que emitían en las cadenas. Pues yo veía, el lunes vemos CSI, el martes vemos House, el miércoles, cada día era ¿qué serie nos emiten? Pero ahora tú tienes en el mando una biblioteca, todo el mundo. Sí. Sí, es muy difícil acertar y es muy difícil competir, porque tú puedes decir, pues venga, yo me hago una serie para satisfacer al público español, lo que yo creo que va, porque tú puedes pensar lo que te dé la gana en tu cabeza, pero bueno, para intentar llegar al público español, pero tú a la vez, ese público español al que tú te estás dirigiendo tiene series de todas partes del mundo, entonces tienes que ver también las tendencias a nivel internacional, pero siempre teniendo en cuenta de que tienes que, tu primera parada tiene que ser llegar al público de tu país, o en nuestro caso también de Portugal, porque es una coproducción con Portugal. Entonces, hay un término que se utiliza bastante en el audiovisual, que es local going global, que es como historias locales que pueden viajar a nivel internacional. Esto hace unos años era como algo muy transgresor y que funcionaba muy bien, y retratar pues la idiosincrasia de una zona, por ejemplo, de Galicia o algo así. Eso sigue funcionando, pero hay tanto audiovisual que o arriesgas un poco o es imposible despuntar. Por ejemplo, antes estábamos hablando de que tú veías por redes sociales y decías, están haciendo otra vez otra de droga. Sí. La droga siempre va a funcionar. La droga y el thriller, siempre van a funcionar. Nos encanta la droga, al espectador ya no sabes cuánto le gusta la droga. Como, además vivimos donde vivimos, pues, y la realidad siempre supera la ficción, pues
te puedes nutrir de muchas historias de esas, pero nos apetecía hacer algo muy diferente. Sí que teníamos, cuando hablamos por primera vez esto fue un encargo de los productores ejecutivos de Juli de Mamen a Dani César de Parayuelo. Le dijimos, mira, queremos contar una historia diferente, que sea así como un poco perdidos, tal, pero lo que tú nos digas. Y vino a San Vicente de Omar a pasar un fin de semana, descubrió lo que era la batería militar, lo que es la batería militar de San Vicente de Omar, que sigue en activo, y él solo pudo verlo por fuera. Y de repente nos empezó a hablar de lo que era el punto Nemo, que yo hasta ese momento no sabía ni que existía ni lo que era. Ni yo, ahora ya me he enterado gracias a la serie. Entonces es muy fuerte que exista algo así, que todo lo que rodea realmente al punto Nemo, nosotros en la serie recogemos un 1% de lo que hay, es realmente un vertedero espacial y un vertedero de pruebas. Se dice que se han hecho ahí muchísimas pruebas nucleares, porque claro, no hay población cercana, hay como mucho misterio alrededor de esa isla, y nos pareció el enclave perfecto para poder para que allí se desarrollara la historia de nuestros personajes. Sí, es que aparte, habéis arriesgado lo que dices con la temática, porque meteros en la ciencia ficción y tal, me ha parecido una trama súper sorprendente, y la verdad es que es genial lo que tú dices, ¿no? Que tengamos también esos escenarios en Galicia, ese sitio donde tú poder, esa localización, pero al mismo tiempo de que en Galicia tenemos estos escenarios maravillosos y tal, también tenemos una producción detrás, una industria audiovisual, que eso no se improvisa, ¿no? Eso lleva años gestándose, entonces ahora, como con el boom de las plataformas, nos ha pillado con los deberes hechos, porque vosotros lleváis más de 20 años produciendo series, programas... Sí, a ver, hay una cosa que a mí me pilló ya con una industria ya muy formada, pero cuando yo llegué a trabajar a ficción, creo que ya hace 11 años, madre mía, cuánto tiempo, qué mayor soy, había una televisión, hay una televisión de Galicia y hay una xunta que promulga unas ayudas para que haya un audiovisual, es decir, pues Televisión de Galicia compra mucho cine al año, se hacían muchas series en Galicia de ficción, entonces ya no es solo porque los productores tengamos ese know-how. No, es porque aquí hay un equipo técnico que, se come con patatas fritas al equipo técnico que tú quieres traer de todas partes. Nosotros aquí podemos hacer lo que nos dé un poco la gana. Entonces, eso es como industria. Ahora, pueden salir las ayudas de Bilbao, otras comunidades que nos puedan hacer competencia. Ahora, el trainee que llevamos en Galicia durante tantos años no lo tienen otras. Aquí, aparte de haber técnicos que son excelentes, hay empresas de alquiler de materiales, hay localizadores que conocen perfectamente la zona, hay un tejido industrial. Claro, todas las industrias auxiliares que os dan soporte y que vosotros necesitáis para llevar a cabo una producción como estas, que claro, nosotros vemos los capítulos, pero claro, cada capítulo lleva muchísimo trabajo detrás y a todos los niveles, te lo dices, porque luego aparte es un equipo que tiene que desplazarse, que tiene que comer, que tiene que alojarse en sitios, ya no es solo lo que vemos, sino lo que no vemos. Claro, nosotros fuimos, en Punto Nemo llegamos a ser 120 personas en un momento, cuando estábamos construyendo el decorado principal. Pero, por ejemplo, a Madeira, que nos fuimos porque los exteriores o la parte de los acantilados, para quienes vean luego la serie o la hayáis visto ya, toda la parte de los acantilados la rodamos en Madeira. Madeira es un destino turístico mundialmente conocido, no hay nada de industria, grabar allí fue un martirio, decía, pero vamos, no están preparados. Una cosa tan sencilla como necesito un servicio de catering porque tenemos que comer en rodaje, luego ya la gente se cobra sus dietas y puede ir a cenar depende del horario que hagamos, a cenar o a comer donde le dé la gana. Pues fue un problema conseguir un sitio que entendiese que nosotros teníamos que comer en una hora comida caliente y que por encima te la desplazasen. Son cosas que tú ya lo tienes tan instaurado en tu forma de trabajo que ni te planteas que tengas que sea un movido en conseguir una empresa de catering, pues sí lo es. Es como... y aquí tienes la suerte de que no hay una, hay varias y por encima funcionan muy bien. Yo... Aunque se está saturando un poco, creo que tenemos muchas... los gallegos debemos de seguir intentando producir en Galicia siempre que podamos. Y además tenemos paisaje, tenemos medios técnicos, lo único que tenemos un clima, ¿no? Que a lo mejor a veces no nos ayuda y a lo mejor os pone un poco difícil a ti como a los productores, ¿no? Como los planes de rodaje. Saber cumplir un plan de rodaje, porque nosotros, pues eso, ya haces el presupuesto, luego ya la primera dirección y hace con todo lo que tú tienes que grabar un plan de rodaje por semanas y por días. Tú sabes que en Galicia ese plan de rodaje nunca lo vas a respetar. Es imposible, va a llegar el dios lluvia y te va a reventar justo la semana más importante que no puedes hacer cambios, esa va a ser la que te reviente. Aún así, la foto y la luz que tiene Galicia no la tienes en el sur. Entonces, por ejemplo, para nosotros esta historia también nos metimos a rodar, pues arrancamos en marzo, abril,
Pues porque teníamos todavía esa luz fría, esa cosa dura. O sea, ¿qué es lo bueno de Galicia? Que de repente quieres claridad, quieres una luz más cálida, no sé qué, pues graba en septiembre y en octubre y vas a poder... Esto es el sur, si quieres, o sea... Ahora que hablas de esa luz más dura y esa luz más fría, a ver, querida amiga productora, ¿me puedes explicar por qué ahora todo tiene esta temática oscura? Todos los temas de la serie son tan dramáticos. Una persona como yo, colorida, que llego a casa y digo yo, por favor, no puede ser todo Emily in Paris, colores, modelitos, o sea, no hay manera de encontrar una serie de modelitos, todo es... esto no nos acaba de deprimir más. O sea, veo el telediario, me dan ganas de suicidarme. Y luego las series es como que, por favor, no hay reducto para la alegría ya. Hubo un momento, que fue hace como 3 años o así, que parecía que el feel good venía y que iba a pegar fuerte. O sea, el feel good al final es una serie en la que tú sonríes un poco, pues como This Is Us, pero las primeras temporadas que era como un poco feliz. O en Emily in Paris. ¿Qué pasa en Emily in Paris? Nadie, es una chica muy guapa que vive en París y está enamorada de 2. O sea, no hay más drama. No, o sea, no, lo único que nos interesa son los modelitos de esa serie y que son todos guapos. La verdad, el cocinero es guapo, el otro es guapo, son todos guapos. Nosotros hicimos una serie que bueno, eso salió de un fondo de la Xunta, que los impulsaron, que se llamaba Tres Caminos, que quien no lo haya visto está también en Prime Video y es maravillosa y es una serie toda de luz. Entonces, bueno, tienes pues, momentos de crecimiento de personajes que son más duros y no funcionó ni la mitad de bien que Operación Marea Negra o que Punto Nemo. Entonces, yo cuando viajo a mercados para ver las tendencias, la gente quiere llegar a sus casas y ver que hay gente que está peor que ellos. Dios mío, pero esto me resulta de verdad, me resulta deprimentísimo a mí, me vuelvo loca, ¿eh? Y yo tengo que decir, y esto es una cosa personal, que yo en mi pareja, claro, cada uno tiene su perfil, porque digo yo, cuando él, yo me acuesto antes, pues soy una señora mayor que se acuesta pronto, y entonces él se queda viendo cosas, digo yo, míralas desde tu perfil, porque luego a mí las recomendaciones, todo es cosas horribles, y yo no quiero que me salgan estos en mis recomendaciones, porque luego el algoritmo, claro, el algoritmo te enseña... Estamos también muy ubicados, o sea, el espectador, o sea, eso es... Lo bueno y lo malo de las plataformas, que al final hay muchísimo contenido que a veces pues le recomiendas una serie a alguien y dice, pero ¿en qué plataforma está? Es que a mí no me ha salido. Claro, hay que educar al algoritmo para que te saque otro tipo de contenido. Y yo creo que también hay otra cosa más, y es que el ser humano es morboso por naturaleza. O sea, no nos acercamos cada vez que ves una ambulancia a ver si te puedes enterar de qué ha pasado. Y te tiene, o sea, pero si es Manolo el vecino, pues mira, sea para bien o para mal, pues no te interesa. Y nos encanta. O sea, todo este momento de recreación de crímenes que hay compañeros que lo están haciendo tan bien y demás, pues está funcionando muy, muy bien. A mí me parece que son cosas que me costaría producir, pero la gente lo quiere. El true crime, ¿no? Esto que se ha puesto como de moda. O sea, que de repente es como que... Sí, hay cosas de moda y es lo que tú dices, es como el morbo tal, y luego eso, cuando uno lo pasa mal, pues quiere ver que más gente lo pasa mal. Que pasa también, que es otra... También es como una minificción, pasa también como un poco en las redes sociales, ¿no? Que se ponen cosas de moda y ahora de repente se pone de moda que las influencers salgan ahí contando que lo pasan fatal y tal, o llorando. Y yo, no lo entiendo, pero sí, claro, todo eso está detrás, eso, la situación de la gente. Sí, y parece que es como... No lo sé, es una tendencia del espectador, pero ahora cuando tú decías lo del True Crime, nosotros hacemos un True Crime también, que vamos ahora por la 4ª temporada, y arrasa. O sea, cada vez que lo estrenamos, y es una cosa, se llama Una historia de crímenes, está muy, muy bien producida, pero llevamos casos... Sí, además creo que haber recibido premios, ¿no? Sí. O sea, llevamos casos muy, muy duros, y dices, pero ¿cómo a la gente le puede apetecer a llegar a su casa? Que además... Que por desgracia pues todos los conocemos, pues volver a hablar de Bretón o volver a hablar de Marta del Castillo o cosas mil veces peor, pues lo revienta. Sí. Y entonces hay como un lado que dices, pues está guay, porque una historia de crímenes al final pues tiene una parte divulgativa de explicar y que la gente que lo vea pues intente reconocer ciertas acciones que a lo mejor pueden ser un red flag para decir, oye, pues me tengo que ir de esta situación, o a lo mejor esta persona no es como yo pensaba. Pero de ahí a la ficha se traslada a todos los aspectos de la vida, es que es así. Ahora también lo está petando muchísimo, ¿no? Todo el mundo habla de adolescencia, ¿no? Todo el mundo habla de adolescencia. Y es cierto, que decir, igual que Punto Nemo, que ahora se viraliza, pues ahora la gente habla de series y se viraliza en todo el mundo lo mismo. Y entonces ahora de esto, yo la verdad, ya de puro aburrimiento, la vi, a mí no me llegó nada, que digo yo, a mí me parece una historia de terror para padres. Yo igual es porque como yo no soy madre, pues no conecté tanto con esto. O sea, al niño me cayó mal desde el minuto 1, yo ya estaba deseando ya que este niño lo metieran en la cárcel y desaparecer. Pero claro...
la gente que tiene hijos, el otro día me decía una amiga, me decía, uy, pues yo después de ver la serie me quedé súper tranquila, porque me he dado cuenta de que no está en mi mano nada. Y digo yo, pues a mí eso no me tranquiliza, todo lo contrario. Sí. A mí eso me generaría un estrés, o sea, yo ya me pongo nerviosa si no me aparece el gato cuando me voy a meter en cama, vamos. A mí la adolescencia me parece que es un ejercicio de guión, de narrativa, o sea, es de estas cosas a las que uno pues sueña con llegar en algún momento de decir, pues han tenido 2 años para desarrollar una historia, para escribirla, para buscar muy bien con qué talento rodearse, ese actor es maravilloso, ese director es increíble, y luego me parece una forma muy bonita de contar una historia, aunque sea muy, muy dura, pues que al final la vida pasa. O sea, pues tú tienes unos padres, es que ese último capítulo, lo siento, voy a hacer un spoiler, ese último capítulo en el que los padres quieren seguir aferrados a una realidad que no existe e intentan ser felices, intentan reírse y evadirse y decir, pues voy a ir al cine, no, pues esto te va a perseguir siempre, pero tu vida continúa, o sea, por desgracia no se para la vida. Entonces me parece que está contado desde un prisma que tampoco quiere hacer mucho morbo, o sea... No, otra gente hubiera recreado el crimen y tal, y como el niño mató... No. Es lo que es lo que te quería decir. O sea, la misma historia la puedes contar como de una manera como mucho más dramática, potenciando todo el drama que ya está en ese, o lo puedes contar de una manera no edulcorada, porque tampoco es edulcorada y es una serie muy dura, pero yo creo que el tipo de fotografía, luego el tema de los planos, de que sea un plano secuencia, también te hace vivirlo de otra manera, meterte en la historia de otra manera, y esa me parece también una parte creativa súper bonita que no sé si la decidís los directores de producción, o eso está ya decidido en la manera en cómo se va a contar, cómo se va a iluminar, cómo se va a narrar la historia. Eso es, o sea, si tú tienes el tiempo para hacer una preproducción buena, eso viene de la preproducción de la mano entre los productores ejecutivos, los guionistas ya que están escribiendo y el director. Sí. O sea, para que incluso si puedes incorporar al director de foto en esas conversaciones, porque al final son gente, líderes de sus departamentos, que son muy importantes para la imagen. O el sonido, por ejemplo, nunca se habla del sonido. Tú una peli con una serie con una foto mala, bueno, pues a lo mejor te la comes. Una peli o una serie con un sonido malo no te lo comes. O sea, 100% real, sí es verdad. No, o sea, no es profesional, o sea, es así. Y, o sea, creo que el éxito de adolescencia es que ha sabido hacer de una historia que podía haber sido súper mainstream desde el primer momento algo un poco educacional, que creo que eso hay veces se nos olvida un poco a los productores, que tenemos mucho poder a la hora de contar historias, que nuestras historias llegan a muchísimos sitios. Pues no se trata de hacer todo el rato cosas educacionales, ni mucho menos, pero no cuesta nada darle una pincelada y dejar ahí un pequeño granito de arena. Bueno, pues ahora la adolescencia la quieren empezar a pasar en los colegios. Bueno, pues me parece bien, o sea, pues ¿qué problema está habiendo con el bullying? Pues si de repente una serie puede ayudar un poco a que los chavales vean las cosas de otra forma, o los padres se enteren de que a lo mejor un emoji, que yo no me he enterado tampoco, o sea, un corazón azul significa una cosa, y yo, pues yo mando los corazones del color. No tengo ni idea, pero mira, yo estaba viendo todo eso, porque ahora son todo, te bombardean, ¿no? Como, sí, mira, lo que de verdad significa, digo yo, no tengo ese problema, porque no me relaciono con gente de esa edad. Eso es verdad. Creo que no tengo ese problema. Entonces yo, si te mando un pepino, va a seguir siendo un pepino, si te mando un champiñón, va a seguir siendo un champiñón, o sea, no llego a eso, pero claro, entiendo que la gente que tiene hijos de esa edad está en un momento que tal. Sí. Y cuando tú te pones a crear una serie, o sea, a día de hoy, ¿piensas en que le guste a la mayoría de la gente, o en verdad, como tenemos el lujo de que en las plataformas hay tanta oferta, tú puedes hacer una serie pensando en un nicho pequeño de gente, o intentas, no, yo quiero que sí o sí intentar llegar al mayor número de gente? Porque yo me da la impresión de que a veces series, y ahora no tengo ningún ejemplo, pero series como que no estaban pensadas para un público muy general, de repente han triunfado de una manera espectacular. Entonces no sé si querer agradar a todo el mundo hace como que te limites. O sea, quien mucho abarca poco aprieta, sí, también, ¿no? O sea, creo que es extrapolable a cualquier aspecto de la vida. Pero, o sea, sí que creo que es importante tener muy claro lo que quieres, o sea, ser muy honesto, decir, yo quiero contar esto, quiero hacer una ciencia ficción, pues venga, pues voy a hacer una ciencia ficción lo más digna, lo más real y lo más complaciente hacia la gente que le gusta ese audiovisual posible. ¿Qué tengo que hacer? Pues como no puedo hacer un Alien, porque es pues, intentar mezclar, bueno, o al final, Alien, o sea, ¿cuánto se ve a Alien en la primera película de Alien? Nada. O sea, al final es una historia de personajes. Entonces, bueno, como tiburón en tiburón, quiero decir. Lo más importante siempre son los personajes. Entonces,
creo que ahí es donde nos perdemos muchas veces en intentar contentar y decir, pues, o sea, tengo que contentar a todos los colectivos, a todas, Sí. o sea, es como, no siempre se va a poder, y luego sobre todo que poner etiquetas siempre va en detrimento porque te hace perder más de lo que ganas. Entonces, construye bien unos personajes, ten muy claro qué historia quieres contar y el público se va a enganchar, porque todos queremos escuchar, o sea, todos queremos ver historias, todos queremos leer historias, todos, o sea, entonces, si la historia es potente y los personajes están bien construidos, no tiene mucho sentido. Yo creo que lo habéis hecho fenomenal. Estamos todos mega enganchados a Punto Nemo. Los que no lo hayan visto, de verdad, o sea, yo no puedo más que recomendar esta serie. Gracias, Tere. Mami, mil gracias por haber venido A a vosotros. charlar conmigo este ratito. Me ha encantado. Cuando Y a queráis. todos vosotros os vuelvo a ver dentro de 15 días en Tendencias de Radio Líder.